Acabamos de escuchar la lectura de un relato de la vida del patriarca Abraham y su relación con Dios. Parece ser que Dios tenía algunas peticiones extremas para Abraham, realmente extremas. Anteriormente a este relato que escuchamos, Dios le había hecho otra petición igualmente extrema al patriarca. Le había dicho que dejara su tierra y su parentela y se fuera a una tierra, a un lugar que él le mostraría. Ni siquiera le menciona el nombre del lugar, de la nación al cual le estaba llamando. Solamente le dice, a la tierra que yo te mostraré. Y ahora le hace la petición más extrema de todas. Le pide que le ofrezca en sacrificio a su hijo, al único que tienes y al que más amas, se lo pide en sacrificio. ¿Cuál es la petición más extrema que Dios le ha hecho a usted alguna vez? ¿Y cuál habría sido su propósito? Volveremos sobre esta pregunta un poco más adelante, pero ahora tratemos de comprender esta petición de Dios al patriarca, la más extrema, la más extrema. ¿Qué es lo que quiere Dios de Abraham con esta petición? ¿Cuál es su propósito? Debe haber seguramente una justificación igualmente extraordinaria para una petición tan extrema. Debe haber un propósito realmente extraordinario para una petición tan grande, tan atrevida. Y la hay. Y para comprenderla, vamos un poquito más atrás al capítulo 12 del libro de Génesis sobre la petición extrema que le mencioné hace un momento. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ven, hay una razón, hay un propósito grande. Dios está invitando al patriarca a comenzar un proyecto nuevo, un proyecto de alcance global. Y lo quiere colocar a él en el centro de este proyecto. Serás el padre de una nación. Serás el iniciador, el fundador de un movimiento de transformación de alcance global. Y vas a convertirte en una bendición para todas las familias de la tierra. Realmente va a ser algo extraordinario, algo grandioso. Dios le llama, por lo tanto, a abandonar su pasado, sus tradiciones, su religión, su familia, su tierra, para iniciar algo nuevo, para comenzar a escribir, no una página más en la historia de su vida, sino comenzar a escribir de nuevo su vida. Esta es la razón por la cual Dios le llama. Pero ahora, cuando este proyecto está a punto de comenzar, cuando finalmente Abraham y Sara logran tener el hijo prometido del cual descendería, como Dios se lo ha dicho, una generación incalculable para el patriarca, una generación incalculable, como él se lo había prometido una vez, cuando le dijo a Abraham, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar, pues así de numerosa será tu descendencia. Decía que cuando finalmente llega este hijo prometido, Dios se lo pide en sacrificio,
le pide que se lo ofrezca sobre el altar. ¿No le parece a usted absurda esta petición? Y no solamente absurda, sino extremadamente cruel, extremadamente egoísta y, si se quiere, desconsiderada y hasta salvaje. Pero lo más sorprendente es que Abraham accede. Abraham acepta. Abraham lo acepta. Y yo digo, había que haberlo vivido para poder comprenderlo. Y Abraham lo vivió. Cuando Dios viene con esta petición y él accede, es porque él entiende que ese hijo que Sara y él tienen, es una obra de Dios, es una obra sobrenatural de Dios, porque ese hijo vino a sus vidas cuando la edad de ambos rebasaba los límites de lo posible. Además, Sara había sido estéril toda su vida. Y por eso Abraham vive asombrado de Dios. Abraham vive asombrado de Dios. Su fe en Dios es como la de ese niño que se lanza en los brazos de su padre, convencido de que su padre no lo dejará caer. Por lo tanto, su respuesta no fue la de una fe ciega, sino una conclusión lógica de su experiencia con Dios. Así es como el escritor a los hebreos lo interpreta. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Tal era la fe de Abraham en Dios. El apóstol San Pablo, por su parte, explica, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existiesen. Extraordinario, extraordinaria la fe de Abraham. Y así es como Abraham pasó la prueba. Una prueba es una evaluación. Una prueba mide la fe o el nivel de entrega a las demandas de Dios. Dios le pide a Abraham que le ceda el centro de sus afectos, que le ceda su futuro para poder continuar con este proyecto extraordinario de transformación global generacional. En este tipo de prueba no hay coacción, no es por obligación. En este tipo de prueba solo hay certeza, solo hay convicción para actuar sobre lo que uno cree. Y eso es lo que hizo Abraham. Pero, ¿acaso era necesaria? ¿Acaso era necesaria esta prueba? Dios sabía que Abraham la pasaría. Dios sabía que Abraham la pasaría. Entonces, me pregunto, ¿era necesaria esta prueba? No era necesaria para Dios, pero era necesaria para Abraham. Con ella, Dios le brinda a Abraham la oportunidad de elegir. Y es igual con nosotros. Es igual con nosotros. Si la respuesta es sí, Dios dispondrá todas las cosas, vamos a decir todas las pruebas, para aquellos que han recibido su llamado conforme a su propósito. Y ahora volviendo sobre la pregunta que le hacía al principio, ¿cuál es la prueba más extrema que Dios le ha pedido a usted? ¿Y cuál es su propósito? Déjeme decirle que la petición más extrema que Dios le hace a usted
o que Dios le haría alguna vez a usted y a mí, es que le ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio a Él. Ahora, usted dice, eso no, eso es demasiado. Eso es demasiado. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos pida una cosa así? Ahora déjeme enumerarle algunas razones por las cuales deberíamos hacerlo, por lo cual deberíamos entregar, deberíamos rendirle, cederle nuestra vida a Dios en sacrificio. Primero, porque si no rendimos, si no entregamos nuestra vida a Dios en sacrificio, en ofrenda a Dios, terminaremos entregando nuestra vida a alguien o a algo más. ¿Acaso no saben ustedes, escribe el apóstol San Pablo, acaso no saben ustedes que cuando uno se entrega a alguien para obedecerlo, es esclavo a aquel a quien obedece? Antes, sigue diciendo, ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la perdición. Ofrezcamos ahora nuestras vidas para servir a Dios, para servir a la justicia, exhorta Él. Quiero preguntarte, ¿quién o qué es Señor sobre tu vida ahora? ¿Quién gobierna tu tiempo? ¿Quién gobierna tus afectos, tus finanzas, tu familia, tu hogar? Si no es Dios, entonces ¿qué o quién? Si dices nadie, entonces tu vida es una anarquía sin sentido. Entonces la primera razón por la cual deberíamos aceptar la petición extrema de Dios, que le ofrezcamos nuestra vida, que le ofrendemos nuestra vida en sacrificio, es porque si no rendimos, si no entregamos nuestra vida a Dios, el cual tiene para nosotros recompensas extraordinarias, terminaremos esclavizando, entregando nuestra vida a alguien o a algo más, a algo sin sentido. Y segunda razón, porque la vida en todas sus formas depende, al final de cuentas, la vida suya y la vida mía y la vida en todas sus formas en este planeta depende de su Hacedor. Ninguno, escribe el apóstol Pablo, vive para sí o muere para sí. La vida de todos nosotros está interconectada, es compleja y al final de cuentas toda forma de vida en este planeta depende de Dios. Ningún ser vivo, incluyendo el ser humano, puede generar su propia vida. Es generador de vida propia. Nuestras vidas están interconectadas y dependemos los unos de los otros. Dios así lo diseñó. Por lo tanto, ninguno vive para sí. No podemos vivir en un estilo de vida egocéntrico. Debemos de rendir y ceder nuestra vida a aquel que es el generador de la vida misma. Aquí los tomates, los frijoles, las cebollas, los chiles, el arroz que compramos en el mercado dependen de la labor del labrador. Y la labor del labrador, la producción del labrador, depende de la tierra. Y la tierra, para producirle al labrador, que la trabaja arduamente, depende de la lluvia para su producción. Y la lluvia, a su vez, depende de las condiciones meteorológicas. Y las condiciones meteorológicas dependen de las normas, de las leyes físicas
y químicas que el Hacedor de toda forma de vida puso en movimiento desde los orígenes del tiempo. Nadie vive para sí, ni muere para sí. Toda forma de vida, incluyendo la vida humana, depende del Hacedor, y sin Él no somos nada. Y por esa razón deberíamos de vivir cada día en gratitud y en obediencia y en sumisión, rindiendo nuestra vida cada día al Hacedor de la vida. Y la tercera razón por la cual deberíamos de ceder a la petición extrema de Dios de entregar nuestra vida en sacrificio cada día a Él, es porque no vamos a estar acá para siempre. Porque nuestra realidad física es perecedera y la de este planeta también. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice la palabra, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por lo tanto, deberíamos de vivir para Dios cada día. Dice el escritor Pedro, deberíamos de vivir cada día para el Señor. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar mejor dicho, porque lo único eterno que realmente poseemos es nuestra alma, y por ende lo más valioso que tenemos. El valor de nuestra alma es intrínseco, es decir, no depende de lo creado y finito en este mundo, sino depende del Creador eterno. No depende de nuestro éxito, no depende de nuestros fracasos en este mundo, de lo que hayamos logrado o de lo que hayamos perdido. Por lo tanto, ¿de qué, dice Jesús, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué daría un hombre a cambio de su alma? La ambición no debe gobernar nuestra vida. La ambición por las cosas de este mundo no debería gobernar nuestra alma, porque nuestra alma tiene un precio fuera de este mundo, y por esa razón, más bien, deberíamos de rendirla al Hacedor de nuestra alma, deberíamos de devolver nuestra alma a Dios. Y la quinta razón por la cual deberíamos de rendir nuestra vida a Dios en ofrenda, en sacrificio cada día a nuestro Dios, es porque nuestra alma se puede perder a consecuencia del pecado. El pecado como rebeldía contra Dios. Y Satanás siempre está ahí presto, atento para alimentar esa rebeldía. Un alma perdida no es un alma destruida, porque el alma no puede ser destruida. El alma es indestructible. Un alma perdida es un alma cuyo destino eterno es el infierno, el lugar preparado para Satanás y sus demonios. Todo aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Anota el apóstol San Juan cuando tiene aquella visión del juicio del gran trono blanco. Finalmente, la razón más extrema por la cual deberíamos ofrendar, acceder a la petición de Dios de entregarle nuestra vida en sacrificio, es porque Dios ya rindió la suya por la nuestra. Sí, porque Dios ya rindió su vida por ti y por mí al entregar a su Hijo único, al que tanto ama, en ofrenda por ti y por mí, para redimir nuestra alma. Dios detuvo a Abraham al momento que éste levantaba el cuchillo para sacrificar a su hijo.
y enredado por los cuernos en un zarzal, apareció un cordero. Este sustituyó a Isaac sobre el altar. Aquel episodio proyecta la sombra hacia la realidad, al episodio del Gólgota, donde el Padre literalmente entregó a su Hijo por ti y por mí. La condición extrema de los pecadores y el extremo amor de Dios por los pecadores le condujo a tomar la decisión más extrema, a entregar a su único Hijo, al que tanto ama, sobre el altar del sacrificio. ¿A quién o a qué causa tienes entregada tu vida ahora? ¿Quién o qué gobierna tu vida? ¿Qué gobierna tu tiempo, tus afectos, tu hogar, tus esfuerzos, tus emociones, tus pensamientos, tu pasión? ¿Aceptarás la petición extrema de Dios de entregarle tu vida para un comienzo nuevo de transformación, para un comienzo provechoso, para que Dios haga de tu vida algo extraordinario? Recibirás por fe la oferta invaluable de Dios por el valor de tu alma, a su Hijo Jesús. Espero de que estés dispuesto a recibir la oferta invaluable de Dios por el valor de tu alma. Porque no hay en este mundo un valor que se compare con el valor de tu alma. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa podría ofrecer el hombre por el valor de su alma? Nada, no hay nada en este mundo. Podrás seguir avanzando en tus logros, podrás seguir tras tus sueños, pero nada de lo que logres lo llevarás contigo. No hay mudanzas al cielo. Si tu decisión es cederle tu vida a Dios en ofrenda, en este momento te pido que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que mi vida y la vida de todo ser vivo en este planeta depende de ti, que tú eres el hacedor de toda forma de vida y que tú eres el Señor, el dueño, el creador de todas las cosas, y que nuestra vida física y espiritual depende de ti. Comprendo que tú nos has amado al extremo, a tal extremo que en nuestra condición extrema de perdición y de pecado, tomaste la decisión extrema de ofrecer a tu Hijo en sacrificio para redimir nuestra alma, que es invaluable. Reconozco tu amor extremo y acepto tu amor extremo por mí. Por lo tanto, hoy tomo la decisión de entregar, de ceder a tu demanda, de entregar mi vida como ofrenda a ti. Acéptala, perdona mi pecado e inscríbeme en el libro de la vida. Tómala, Jesús. Amén y amén. Nunca olvides que las peticiones de entrega extrema a Dios tienen un valor incalculable de recompensa, porque transforman nuestra vida ordinaria en algo extraordinario, del ordinario a lo trascendente y eterno. Vive para Dios cada día, que cada día tu vida sea una ofrenda
a Dios. Dios te bendiga.